cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando, domingo 23 horas, en una fecha patria, pero bueno, los patriotas nunca nos tomamos un descanso. Saludando ya mismo a tanta gente querida, Dengar, Mónica, Juan Pedro Ponce Silva, un gran amigo de México, Carlos Alberto, Daniel Schigel, tanta gente de bien que si saludase a todos, a Bárbara, a Viviana, no terminamos más. Gracias de verdad a todos por estar, por acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias. Hoy estamos con nuestro querido amigo Pablo Caruso, un gran amigo de la casa, un gran amigo de la familia, sobre todo amigo de la familia, eso quiero aclararlo, ¿no? De hecho, estábamos hablando fuera de cámara, cómo cada hijo te va aportando algo nuevo a la vida. Yo siempre lo marco, el primer hijo te enseña ciertas cosas y luego cuando viene el segundo, uno cree que ya sabe algo y no, va descubriendo cosas nuevas constantemente, cómo el amor se multiplica, cómo el bien es expansivo, cómo cada hijo tiene su propia impronta. Es algo que ya vamos a tocar algún día. Pero bueno, el tema que hoy nos convoca es un tema que lo quiero tratar desde el sumo respeto. He ido tomando nota de algunas preguntas que nos han hecho, pero desde ya digo que no vamos a hablar ni de ningún candidato en concreto, ni de ningún partido en concreto, porque nos interesa analizar el aspecto filosófico y psicológico de la sociedad. En este sentido, quiero dejar claro desde ya. Acá se analizan ideas, no personas. Por cierto, el profesor Pablo Cardoso es psicólogo, hablando de análisis, así que yo invito a los que quieran tener sus sesiones de terapia y compartir sus experiencias con él, que lo contacten. Excelentísimo profesional. Ya después vamos a dar sus redes. ¿Por qué quiero tocar este tema? Y le voy a dar la palabra exponiendo la verdad. Yo lo contacto por él en WhatsApp y esta fue la charla que tuvimos. Le dije, profesor, quiero invitarlo a mi canal, pero mire, tengo una duda. Hay dos temas que me gustaría tratar. Por un lado, ha habido una noticia aquí en Córdoba terrible, terrible, donde un niño de 13 años, en principio, según lo que consta hasta ahora, asesinó a golpes con un objeto contundente a su mejor amigo de 14 años. Es una cosa propio de un grado altísimo de psicosis, realmente una cosa insólita y muy dura, imagino, para los padres, no quiero ni pensarlo. Y resulta que cada vez más habitual ver a niños, ni siquiera digo adolescentes, niños asesinando por el mundo entero a sus pares. Esto se está como normalizando en algún punto. Pasa en Córdoba, pasa en Estados Unidos, pasa en cualquier parte. Y luego le digo, y profesor, hay otro tema que también quiero tocar. Este nivel de fanatismo, donde se decía, los que siguen a tal partido son unos fanáticos que creen en un Mesías que se murió hace 70 años atrás, pero que empezamos a ver que tienen comportamientos similares, de cualquier partido, digo, que acá fanáticos en todos. Resulta que culpaban a un cierto partido político de fanáticos, pero las conductas son idénticas. Esta idea de un líder mesiánico que a todos nos va a salvar, porque el resto están equivocados, yo no estoy equivocado, síganme a mí. Es como extraño. Y el profesor me dijo, Horacio, aunque te parezca raro, hay un punto de contacto hay un punto de contacto entre ambos fenómenos. Y yo dije, no lo entiendo. Como no lo entiendo, profesor, arrancamos ya mismo, toda suya la palabra y gracias por visitarnos nuevamente. Hola Horacio, bueno, gracias por la invitación, siempre es un honor estar en este canal. A ver, es un tema, la psicosis es un tema de mucho estudio durante el tiempo de duración cronológico de la psicología desde sus inicios hasta aquí, ¿no? Pasando por diversas escuelas, lo ha trabajado mucho el psicoanálisis, mucho Freud, mucho Lacan. Pero cuando vos traías estos dos temas, me pareció interesante como poner un punto de contacto o un denominador común que pueda unirlos, ¿no? Psicosis y el fanatismo político era como el concepto, y el punto que los une es la realidad. Es decir, la realidad o estar fuera de la realidad. A ver, vamos a tratar de explicar qué es la psicosis, qué es un poco la neurosis también, para que se entienda lo más gráfico y didáctico posible.
En sus inicios, Freud lo que hace es establecer como estas dos categorías. Bueno, están los neuróticos y están los psicóticos. ¿Quiénes son los neuróticos? Bueno, aquellos que tienen un conflicto intrapsíquico entre, vamos a ponerle nombres sencillos, lo consciente, lo inconsciente, los términos técnicos son yo y ello, donde el yo termina ganando, ¿no? Reprime todas esas mociones pulsionales que vienen del interior, en algunos textos lo encontramos como instintos, en otro como pulsión, ¿no? Y que lo que va a hacer es ganarle la partida, entre comillas, pero en realidad no termina ganándosela porque va a venir lo que se llama una satisfacción sustitutiva, que es el síntoma, ¿no? Los famosos síntomas. Bueno, el yo después va a luchar eternamente contra los síntomas, pero eso es el neurótico, alguien que no niega la realidad, que está en la realidad pero quiere escaparle, ¿no? Una de las maneras de escaparle es la fantasía, por ejemplo. Todos tenemos fantasías, todos entramos en el orden de la fantasía y eso no significa que tenemos un trastorno mental de tipo esquizofrénico como está tipificado en el DSM-5 o psicótico como es más el término psicoanalítico, sino que, bueno, entramos en la fantasía o los sueños, por ejemplo. Los sueños también es como una suerte de, entre comillas, escape de la realidad, pero no patológicamente, ¿no? ¿Qué es la psicosis? Bueno, este es un poco más complicado porque es una patología que no tiene reversión, que no tiene cura básicamente. Lo que se hace es estabilizar a estas personas. Después tenemos toda la teoría y todo lo que se ha escrito sobre los manicomios, si había que dejarlos en manicomio. Estamos hablando de un neuropsiquiátrico, sí, sí, no. Bueno, en Italia ha habido mucho tema con esto a lo largo del tiempo. No voy a entrar en ese tema ahora, pero ¿cuál es el punto? Si en la neurosis era el yo le ganaba, ¿no? A estas mociones pulsionales. En la psicosis, estas mociones pulsionales lo que hacen es ganarle al yo, por eso la psicosis se le llama el fracaso del yo. Es decir, el yo termina fracasando y hace una ruptura con el mundo externo, rompe con el mundo externo. Entonces, ¿qué intenta hacer? Negarlo, porque por ese rompimiento, y sustituirlo. ¿Cómo lo sustituye? A partir de lo que se llaman los síntomas positivos, que son los delirios y alucinaciones. Es como un quiebre en la mente, por así decir, que el puente que va a unirlo son los delirios y las alucinaciones, entre otro tipo de síntomas, como los síntomas negativos, entre otras cosas. Por lo tanto, es un conflicto entre la persona y el mundo exterior, donde rompe esa realidad, generando una propia realidad que sea mucho más tolerable que esa realidad externa que se imponía. Insisto, el neurótico no rompe con la realidad, quiere escaparle. Bueno, me quiero escapar de esto, procrastino, sintomatizo, tengo tal cosa, tal otra, pero puede estar dentro de todo funcional, ¿no? A menos que caigamos en una depresión que está dentro del orden de lo neurótico, por así decir, porque no hay una ruptura total con la realidad, ni mucho menos, ni ese tipo de síntomas, a menos que haya casos con características particulares, pero no la quiero complicar. En cambio, el conflicto en la psicosis se da entre el yo, que las mociones pulsionales le terminan ganando y rompe con la realidad para generar como si fuera un mundo paralelo, entre comillas, para que se pueda entender. El psicótico, muy difícil que conviva en sociedad, tiene que estar estabilizado, tiene que haber redes de contención, porque es muy compleja, no es una patología severa que no tiene reversión, básicamente. La etiología o las causas podemos encontrarlas, a diferencia de lo neurótico que se da en lo que los psicoanalistas le llaman el complejo de Edipo entre los 3 y los 5 años, se da más en el primer año de vida como una suerte de rechazo en ese primer año, ¿no? Como un rechazo del cuidador, general la madre, puede haber otro que no sea la madre por una cuestión de adopción, etcétera, una madre no como es biológica, sino adoptiva, donde hay un rechazo directo. Lacan va a hablar de que hay una ruptura del orden simbólico, es decir, que ese sujeto no puede entrar en el orden simbólico por una forclusión, un rechazo, ¿no? Entonces, trayendo los dos autores más importantes, podemos decir, del estudio de la psicosis, o que a mí por lo menos me interesa referenciar, creo que el punto está ahí, ¿no? En la realidad. Uno escapa, pero está dentro de la inscripción de lo real, y el otro la niega y la necesita sustituir a partir, en este caso, de los síntomas positivos, delirios o alucinaciones. ¿Cuál es el punto de contacto? Y después, obviamente, lo desarrollamos, ¿no? Pero para que quede como la introducción con el fanatismo, es que el fanatismo está básicamente lo sigue a una ideología. La ideología es una ruptura con la realidad, porque me quedo en la idea que desencarno del mundo de lo real. Entonces, al desencarnar la idea de lo real,
Es como que si fuera a un barrilete, no sé cómo en otros países le dicen, ¿no? Pero esos globos que llevan los niños y los sostienen en la tierra, donde sea, y que si lo suelto, el barrilete se va porque se lo lleva el viento. Entonces, la ideología es eso, es la idea desencarnada de la realidad. Por lo tanto, el fanatismo político, lo que fuera, hay un desencarnar, hay un salir de la realidad. Por lo tanto, este es el punto de contacto que podemos encontrar, sin que forzosamente sea el fanático político un esquizofrénico, ni mucho menos. No lo tiene que ser, sino que hay características puntuales que después entramos para que describir las características o el tipo de persona o sea, que encarna estas características para que se pueda entender. Pero el punto de contacto, el denominador común es la realidad. Estoy dentro de la realidad, estoy fuera de la realidad, estoy dentro de la realidad con algún tipo de característica particular, esto neurótico que hablábamos, o estoy fuera de la realidad porque, bueno, lamentablemente hay una patología severa, o estoy dentro o fuera de la realidad en cuanto a los fanatismos diversos que podemos encontrar hoy en día, independientemente de los colores de turno de los partidos, etcétera. Qué interesante punto. Y bueno, justicia obliga, además de saludar a todos los que están aquí presentes, especialmente a los miembros del canal. Estoy viendo a María, Carlos, Daniel. En orden, quiero agradecer a Sandra. Por favor, Sandra y el resto de la gente, cuando nos manden un superchat, déjenos algún texto que podamos leer, así de paso aprovechamos la interacción si nos quieren dejar alguna pregunta o inquietud también. Saludo grande a Martín y saludo enorme a Juan Pedro. Dios los bendiga mucho. Profesor Pablo, sí me gustaría, si es posible, que en algún momento pueda tocar las características de estos psicóticos, no sé si está bien llamarlos así, usted me corregirá, yo no soy psicólogo. Nos pregunta algo muy interesante, esta pregunta me la hizo llegar por WhatsApp, la quiero tocar aquí también. María Desi, respecto a si esta psicosis, bueno, usted ya un poco explicó si es hereditaria o no es hereditaria, si es una conducta adquirida, pero antes de entrar, voy a leer un comentario rápido, perdón el desorden, porque si no se me pasan estas cosas, pido perdón. Guarda con la ideología de la neurodiversidad, nos dice Daniela Marchigel. Si quiere, profesor Pablo, en algún momento podemos volver a juntar este gran trío. Yo me incluyo ahí en el trío, soy el que los coordina, en realidad soy el que está de más acá. A usted y Daniel hablar de este tema de la neurodiversidad. Creo que sería interesante un vivo al respecto. Volviendo al tema, profesor. Ahora sí, ordenando un poco el tópico. Me gustaría, si es posible, tocar algún aspecto de las características que presentan, más cuando hablamos de esta suerte de psicosis en un plano más social como el fanático. Y si bien yo dije que no iba a dar nombres, creo que el caso sí va a ser relevante, porque algo que a mí me ha tocado cubrir desde la radio. Y no puedo dejar de vincularlo, tanto por los perpetradores como por el fenómeno político. Para los que no son de Argentina, en Argentina hay una provincia que se llama Chaco, donde hay un eterno gobernante de un determinado signo político que se ha enquistado en el poder. Tenía una familia que se dedicaban a hacer piquetes, es decir, cortan las calles, cortan las rutas, organizan una serie de actos vandálicos en la vía pública, que era una familia muy poderosa, una familia que incluso tenía un gran poder político bajo la protección de este gobernador. Resulta ser que la nuera de este matrimonio político, vinculados al gobernador claramente, públicamente, están en la misma boleta electoral. La nuera fue asesinada, en principio por esto, todo indica que ha sido asesinada por este grupo, no, los indicios ya son muy claros, la fiscalía avanza en este caso, como un femicidio en participación con 7 personas involucradas. Femicidio porque está caratulado así, lo aclaro desde ya, ¿no? Y, ¿qué es lo sorpresivo? Primero, hasta han quemado el cuerpo y se presuponía en un momento que hasta habían dado de comer el cuerpo de esta mujer a los cerdos que tenían en esta chanchería. O sea, una cosa monstruosa lo que han hecho, pulverizar los cuerpos, las pertenencias, las excusas. Ahora la madre culpando al hijo, el hijo culpando al padre, el padre culpando a la esposa, o sea, se desastre. ¿Por qué digo esta pregunta, profesor? Porque me sorprendió que en el día de las elecciones había gente que seguía votando
por este matrimonio y por el gobernador que los protegió políticamente. Había como una especie de participación de la sociedad que se veía en algún punto reflejada o no, no puedo juzgar ni intención de los corazones, pero que parecía no importarles que estaban votando a gente sádica. Esto me preocupa. Así que esa era la pregunta que le quería hacer, profesor. Espero me da a entender entre las características de este fanatismo cuando se lleva al orden político. Y ya luego voy a leer los superchats y los comentarios. A ver, sí, estoy completamente de acuerdo, estoy al tanto de eso que fue pasando, la verdad que horrendo ya escucharlo, ¿no? Características patológicas para que se entienda la diferencia, ¿no? Según la tipificación del DSM, que después es todo un apartado, ¿no? Lo que el DSM muestra y lo que no, pero bueno, estamos en un tema que por ahí no es tanto a nivel cultural como, por ejemplo, trastorno de identidad sexual que después pasó a disforia de género y lo van como licuando, ¿no? Va a hablar de la presencia de delirios, alucinaciones, desorganización del discurso, ¿no? Estamos hablando de incoherencia, de disgregación, comportamiento errático, comportamiento desorganizado, comportamientos raros podemos ver. Y los síntomas, los positivos ya los dije, que son delirios, alucinaciones, y los síntomas negativos tienen que ver con abulia, con una expresión emotiva disminuida, incapacidad de conexión con un otro, ¿no? Es muy claro esto, ¿no? Pérdida de interés en el afuera. Estos son como los conceptos o los puntos en cuanto a la patología, ¿no? Cuando están presentes estos síntomas en determinado periodo de tiempo, con su análisis por atrás, etcétera. Había una pregunta antes que hacías y ya me meto en la otra. ¿Cuál es la génesis de esto? Bueno, no está bien claro del todo, pero hay un compuesto genético hereditario y otro compuesto eh, a partir del ambiente, ¿no? Lo que yo mencioné antes del primer año de vida y el rechazo y la cuestión del orden simbólico, etcétera, tiene que ver con el ambiente, ¿no? Con lo ambiental, con lo que ese bebé está recibiendo e interactuando a partir de ser puro inconsciente, obviamente, y que su yo está en un inicio, básicamente, con la necesidad de ese exterior que lo vaya modelando. Por lo tanto, tenemos esta doble faz. Por un lado, más lo genético hereditario, por otro lado, las características ambientales. Ahora bien, yo recién hablé de las características del esquizofrénico patológico, ¿no? Que está diagnosticado. ¿Cuáles son las características del fanático? Que como hablaba antes, no vamos a encontrar demasiados fanáticos que sean realmente esquizofrénicos. Pensemos que en Argentina, en números, estamos hablando de que hay más o menos 500.000 psicóticos o esquizofrénicos, y en el mundo es un porcentaje estimado del 0,32. Es decir, uno cada 300 personas en el mundo tiene esta patología. Por lo tanto, no estamos hablando de que hay una gran prevalencia. Por lo tanto, el fanático que podemos ver hoy en día, tanto político, lo que fuese, tiene características más a nivel psíquico. Lo primero que tenemos que entender es que va a haber un líder, ¿no? Y va a haber un adversario. Estas dos características son claves, ¿no? El fanático sigue un líder, ese líder mesiánico. Yo en otro vivo he traído, y ahora igual lo puedo repetir, un estudio que se le ha hecho a Cristina Fernández de Kirchner en discursos muy importantes que ha tenido y cómo se estructura su discurso a partir de tocar la emoción del otro, pero en 4 puntos bien claros. Después los menciono. ¿Cuáles son estas características del fanático? Por un lado, es enemigo, es el líder. Son personas que tienen ideas muy rígidas, personas que pueden tener ideas sobrevaloradas. ¿Qué es una idea sobrevalorada? Es una idea que tiene mucha carga afectiva y que deja de costado las otras ideas. Se mete una idea muy fuerte. Por lo tanto, hay una visión unilateral, dicotómica. Es bueno o malo, blanco o negro, carencia de grises. Hay comportamientos que hoy en día, con ciertos colores que vemos, también están, ¿no? Es o pensás como yo pienso o sos mi enemigo. Evalúenlo de esta manera. No quiero decir algún concepto que llegue a voltear el video, ¿no? Pero hay que hablar mucho en clave. Cuando nosotros vemos ciertas publicaciones, ciertos videos, ¿no? Donde una persona que piensa distinto a... ¿Qué ocurre? Se lo toma, ¿no?
como el adversario, por ejemplo, sos un homofóbico, sos un transfóbico, sos esto, ahí está el adversario, porque yo estoy siguiendo a un líder de turno, que en general son aquellos que bajan estas ideas, y tengo un pensamiento, una idea sobrevalorada, una visión unilateral, blanco, negro, bueno, malo. Vos no estás dentro de esta bandera, ergo sos malo. Si estás dentro, por eso se habla que ellos tienen empatía en el endogrupo. Es decir, adentro del grupo soy reempático, adentro del grupo tengo conciencia moral, pero si salimos del clan, si salimos de esta línea divisoria que separa a nosotros de ellos, ahí está la relación dicotómica y esta batalla que se termina armando en cierto punto, aunque sea del orden simbólico, a veces también de lo físico, ¿qué termina pasando? Bueno, que es el adversario el que no piensa como yo. Y como no pensás como yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando va un hombre a una marcha feminista en general? El otro día veía un video de una mujer que llevó a su esposo a una marcha feminista, creo que en México o en Colombia, y le empezaron a decir de todo a sus compañeras de turno, diciéndole que por más que sea tu esposo, también era un violador en potencia, no sé qué. Y la mujer, gracias a Dios, tomó conciencia y dijo, yo no vengo más a estas marchas, no puedo creer lo que ha pasado. Despertó en cierto sentido a lo que en realidad son estos grupos, ¿no? ¿Alguna característica más? Se creen obviamente que tienen la posesión de la verdad, ¿no? Este es un punto clave. Yo tengo la verdad, nosotros tenemos la verdad, ustedes no la tienen, que son el enemigo, que son con quien tenemos que enfrentarnos. Por lo tanto, yo voy a defender esta verdad a ultranza, sin, obviamente, un pensamiento crítico está completamente anulado, y en general hay una exaltación emocional y comportamientos que están basados en creencias muy fuertes. Podemos hablar de pensamientos muy duros, pensamientos muy fijos, pensamientos que tienen características irreductibles, es la palabra. Bueno, yo pienso esto, tengo la verdad, tengo un líder, tengo el exterior que si no pensás como yo son los enemigos y hay que cumplir o seguir ciertas pautas porque acá también tenemos que hablar de la psicología de las masas, ¿no? Esto se mueve en masa en general. Ahí es donde más potencia toma todo este tipo de ideas. Después, en el afuera, bueno, sí, por ahí te bajan la idea y te lo comentan, pero lo que termina pasando es más en la masa. Estas son como las características más puntuales del fanático, que es una variable. O sea, el fanático puede ser el fanático que se inmola con la bomba gritando ciertas cositas, o el fanático político, o el fanático en general, ¿no? Es una variable. Después se pone el concepto religioso, político, lo que fuese. Clarísimo. Tengo que saludar a mi amigo Víctor Carrillo, Argentina, tierra de genios, genio Pablo Cardoso. Yo simplemente transmito lo que he recibido. Saludos. De hecho, estaba hablando con gente de México aquí en el chat. David Jiménez que nos ofrece ayuda para las giras, realmente gracias. Saludos a Franco Vallejo que ya está sacando su libro. A Harley, a Jackie. Gracias a todos por acompañarnos. Profesor, hay una pregunta que yo sé que puede ser un poco incómoda, pero entienda que yo también estoy obligado en este rol de preguntar algunas cuestiones. Coincido, pero 100% con aquella descripción que usted hace del fanático y esta separación que tiene de la realidad, en esta falta de discernimiento de este espíritu crítico, cuando uno lo ve en ámbitos culturales, en ámbitos políticos, en ámbitos educativos, en ámbitos artísticos, en ámbitos deportivos, pero me genera un cierto conflicto cuando esto lo llevamos al ámbito religioso. Y paso a explicarlo en el siguiente sentido. Uno podría entender cómo ciertos vacíos, y esto lo estoy tomando de estudios que he corroborado en Heritage Foundation por una parte, o el Instituto Lepanto por otra parte en Europa, adolescentes que en un cierto vacío existencial de repente se encuentran cómodos con algunas denominaciones del Islam que le dan una suerte de trascendencia a su vida, entre comillas, se fanatizan y están dispuestos a inmolarse en nombre de su Dios.
Yo puedo entender esta persona en búsqueda de este sentido, pero sucede que cómo reacciona uno siendo católico. Porque uno siendo católico diría, por más que me tilden de fanático, para mí hay ciertas verdades que son irreconciliables con lo que el mundo propone. Me dirían que soy fanático religioso porque para mí quien atenta contra una iglesia es un enemigo y es un enemigo de Cristo. Yo no puedo dialogar con el mal, esto diría San Pío X. Entonces digo, es muy fácil a veces reconocer el fanático cuando hablamos del yihadista, pero en algún punto nosotros como creyentes también pareciera que tenemos este grado de fanatismo cuando sostenemos que hay verdades que no son negociables, cuando sostenemos que independientemente de lo que el mundo crea, para nosotros hay un ser subsistente, hay un logos ordenador, hay un Dios que nos ama. Entonces, más cuando vemos que incluso estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por defender aquello que creemos. Y aquí está la pregunta, profesor. ¿No caeríamos usted, yo y tanta gente más dentro de este concepto de fanatismo? Es una pregunta espectacular que yo también, obviamente, me hago todo el tiempo, ¿no? Ciertas características de las que yo fui mencionando, como vos hablabas recién, Horacio, pueden caber tranquilamente. Yo creo que un punto clave en el análisis de esto es ver cuáles son aquellos frutos, ¿no? De esa, entre comillas, fanatismo. Es decir, bueno, sí, nosotros creemos que estamos en posesión de la verdad. Sí, sí, claramente. A ver, porque si no, caemos en a los tibios los vomitaré, ¿no? Entonces empezamos a hacer una gran licuado donde no sabemos jugo de qué tenemos. Entonces sí, tenemos que ser taxativos, tenemos que pregonar la verdad, porque creemos que la revelación de Jesucristo es la verdad. Pero yo no voy, a ver, acá hay una gran diferencia. Lo que yo mencioné antes, donde pone un enemigo exterior, lo que van a hacer con ese enemigo, muchas veces es como pasó en México, que le estaba leyendo los comentarios, con el esposo de esta chica feminista que fue, lo empezaron a pegar, le decían de todo, lo echaron. Nosotros no echamos a nadie, o yo por lo menos, porque tenga otra religión o no tenga ninguno. Entonces, ya encontramos un primer punto. Yo no tomo como enemigo a el musulmán, al judío. No, yo la verdad que no lo tomo como enemigo. Sí, uno puede debatir, sí, uno puede estar muy certero de que la verdad es esta, pero en realidad es una verdad no mental ni una verdad humana, sino es una verdad sobrenatural, que también se puede discutir porque del otro lado te pueden decir, bueno, no importa, agarrate cualquier cosa y vos decís que esa es la verdad. Y estoy de acuerdo, eso se puede agarrar. Eh, pero me parece que el punto clave es, o sea, son los frutos que da, porque supuestamente nosotros en la coherencia que tenemos que tener como cristianos, el amor es lo que tiene que estar primero. A veces nos saldrá mejor, otras veces nos saldrá pésimo, somos pecadores, bueno, nos trabajamos a nosotros mismos, pero bueno, esa es la idea a seguir, que no es un ideal, o sea, no está desencarnado de lo real, o sea, está muy anclado en lo real. Jesucristo estaba anclado en lo real, los apóstoles estaban anclados en lo real. Nosotros tratamos de estar anclados en lo real. Bueno, vamos a aplicar el Evangelio de la mejor manera posible y vamos a tratar de vivir nuestra vida desde ahí. Cuando no nos sale, no es que nos desencarnamos de lo real, es que somos neuróticos heridos, como hablaba antes, que necesitan, bueno, el Padre que los sostenga y ser humildes, básicamente. Pero me parece que estos puntos son claves, ¿no? El fruto, que no hay un salirse de la realidad, no hay un salirse de la realidad, es seguir la coherencia de esa realidad y que uno con el otro no forzosamente lo tomás de enemigo, yo por lo menos no lo tomo de enemigo, a menos que haya alguna cuestión de batalla sí espiritual en términos de, ¿me entiende lo que hablo? ¿No? De lo bueno y de lo malo, ¿no? De Dios y de lo que no viene de Dios. Ahí sí hay que plantarse muy cara a cara. Me dedico a trabajar con esto en los discernimientos, por lo tanto, ahí sí hay que poner cara, porque estamos hablando de otra cuestión que excede lo material y lo humano, va a lo sobre, lo preternatural, pero desde lo humano es, bueno, ¿qué fruto da? Después nosotros no tomar al otro como, a lo sumo sí ir a querer evangelizar, obviamente, el envío apostólico, pero con libertad, ¿no?
¿no? Que si no te convertís te pongo una bomba o te hago cualquier cosa. No, la libertad de que hagas lo que quieras. Parece que estos puntos son claves. Es muy finito el límite y uno puede caer, obviamente, en estas trampas, pero me parece que hay estas pequeñas 3 diferencias que sacan alguna ventaja. Como estoy formado dentro de lo que es el realismo filosófico tomista, creo que el punto central, y este es mi pequeño aporte, está justamente en esta conexión con la realidad. Entonces, los frutos son una buena medida en el proceso de evangelización, y acá hay que saber distinguir lo que es una injusta agresión que merece una justa defensa, como alguien que defiende la iglesia, defiende su hogar, defiende a mis hijas, y obviamente, entrado ya en conflicto, uno va a hacer cuanto puede para defender lo propio, no inicia la agresión. Ahora, en el fanatismo sí hay un comienzo de agresión indebido hacia el otro. Entonces, uno evangeliza, claro que sí. De hecho, y de acá lo invito al profesor Pablo, todos saben que tengo un pequeñísimo grupo de 50 personas, muy humilde, donde le damos clases gratis, gente que de repente no pudo hacer una carrera, que por distintas cuestiones quiere indagar más en, en las áreas de la filosofía, y por ejemplo hemos invitado al profesor Daniel Siegel. Espero poder invitarlo a usted algún día cuando profundicemos un poco más en antropología. Vamos a estar con el padre, con un sacerdote muy querido, el padre Luis Chumpen, hablando de teología próximamente. Digo, uno lleva la verdad de Cristo al mundo, pero quien la quiera tomar, la tomará, y quien no, no, digamos. O sea, en ese sentido, no va a haber una agresión sobre el otro. Profesor, hablando de preguntas complejas. Y espero que acá no nos vayan a voltear el video, pero bueno, no va a ser ni el primer ni el último bloqueo que me como en este canal. Un saludo grande a la gente de YouTube, que no solamente que ya me desmonetizó, sino que me dejó el canal bloqueado 10 días. Gracias a la gente que nos apoya de verdad, porque justamente por ustedes seguimos acá. En un momento quiero remarcar esto. Cuando empezamos la transmisión, usted al referirse en torno tanto a este punto de contacto del fanático, como de aquella persona que padece algún grado de psicosis, ese punto de conexión se da por el desfasaje y la desconexión hacia la realidad. Eso es el punto en el cual yo me quiero detener ahora. ¿Por qué? Porque no puede dejar de asociarlo no solo a la ideología de género, sino a los que de manera fanática están defendiendo desde la política que haya bloqueadores hormonales hasta transiciones quirúrgicas en menores de edad, hasta la propia persona que en un determinado grado de autopercepción está desconociendo su propia identidad. Creo que en ese sentido, y acá lo aclaro desde ya, he visto que mucha gente, yo cometí el error en el pasado de hacerlo y me retracto públicamente, de poner un énfasis superlativo en Descartes, porque Descartes hablaba del alma atrapada en el cuerpo viviente, y uno cuando empieza a estudiar en verdad, se da cuenta que el racionalismo francés tiene muchos defectos, pero es un tanto reduccionista y falaz considerar que Descartes es un promotor del género. O sea, nunca hubiese dicho que todo es relativo. Hay una verdad y el tema es cómo se llega a esta verdad. Insisto, el racionalismo es un error. Solamente me estoy retractando públicamente un error que cometí en el pasado, porque ni Descartes ni Malebranche hubiesen creído que el cuerpo es una construcción social. No hubiesen llegado nunca a esta conclusión. Más allá que ciertas premisas sí permiten que algunos ideólogos se valgan de ciertos pasajes para sostener su teoría. Son cosas distintas. Volviendo a la pregunta, profesor. La ideología de género. Sus defensores, como también aquellos que la utilizan en su autopercepción, ¿tendrían un grado de psicosis o un grado de perversión o un grado de alienación en torno a la realidad? Tema difícil. Totalmente, totalmente sí hay alguna cuestión negativa en torno a lo real, ¿no? En torno al registro de la realidad. ¿Cuál es el registro de la realidad? Bueno,
el cuerpo físico, lo biológico, el quién soy, mi historia, mi ámbito, mi ambiente. Son un registro de la realidad. Cuando la idea se desconecta de su basamento, ahí tenemos que hay cierta ruptura con la realidad. No voy a arrojar diagnósticos presuntivos sin ningún tipo de sentido, si va por un lado o por el otro. Lo que sí voy a puntualizar es que hay una desconexión con lo real, ¿no? Después, si va a lo patológico o no, eso habría que analizar caso a caso, pero hay una desconexión con la realidad. ¿Por qué? Porque si yo en este momento pienso que soy un caballo que está hablando detrás de una cámara y realmente lo pienso, es irreductible esa idea que tengo. Vos sos mi adversario porque mi enemigo, porque no pensás lo que yo realmente estoy sintiendo. Ahí entra el orden de la afectividad, de lo subjetivo. O sea, pasamos de la objetividad más realista a la subjetividad, a lo endo, a lo que está dentro de uno que, bueno, yo puedo crear mi realidad y como siempre decimos, puede haber tantas realidades como personas tenemos sobre el planeta Tierra. No, no hay un axioma, no hay un eje rector por lo cual pueda agarrarme para poder confrontar esto, ¿no? Y ver, a ver, uno de los puntos claves que nosotros en psicoterapia utilizamos mucho es el trabajo con lo que Freud lo va a llamar el criterio de realidad. Vos tenés el criterio de realidad o el principio de placer, principio de realidad o principio de placer. Son dos principios que se utilizan mucho. Marcuse va a hablar pestes contra esto en varios de sus libros, por varios motivos, pero lo que voy es, después él también va a hablar del principio de actuación, por ejemplo, ¿no? Relativo a lo social, relativo al trabajo, o el principio de Nirvana también, que ya Freud lo traía. No me quiero ir del punto, a lo que voy es, esta realidad que marca el quién soy, independientemente de que me haya descubierto en lo subjetivo, quién soy en relación a mi misión que Dios puso en mi inscripción en mi corazón para ver qué es lo que vengo a hacer este mundo, sino quién soy como ser humano natural, ahí hay una ruptura con la realidad. Yo no puedo decir, bueno, sí, soy un caballo. Bueno, hay una disociación, hay una ruptura con la realidad para pasar a una realidad interior donde creé un espacio autónomo, interior, unilateral, desconectado de la afuera. Eso es una psicosis, bueno, habría que verlo caso a caso. Después, los ideólogos, los que lo siguen porque le pasan algún sobre por debajo de la mesa, bueno, ya sabemos por dónde va y por ahí dentro de su casa piensan otra cosa. Y los que realmente están convencidos, y podemos hipotetizar que entrarían dentro de este fanatismo, de este concepto, de este marco teórico que se ha armado. Y la verdad que considero que muchos de los filósofos del género realmente están convencidos de esto, que en sus inicios, donde han escrito estos libros, la verdad, no, por ahí no tenían ningún tipo de dinero que se les pasaba para generar una agenda, nada, lo han escrito porque realmente lo sentían o lo vivenciaban. Pero fijémonos muchos de los escritores, ¿no? de estas cosas, de estos temas. ¿Cómo era su relación con la realidad? ¿Dónde estaban posicionados subjetivamente en el terreno de lo real? Bueno, hay varias cosas. Hay que ver por qué se escribió lo que se escribió. Muchos de los que han escrito realmente tenía que ver con su propia vida plasmado en un marco teórico, plasmado de múltiples conceptos filosóficos, psicológicos, etcétera, pero no dejaban de hablar de ellos mismos muchas veces. Entonces, me parece que es importante también agregar que en este punto hay cierta desconexión con lo real, ¿no? Hay cierta desconexión. Después, si ingresa en algo patológico o no, ya es otro tema, habría que ver caso a caso y lamentablemente se sufre mucho con estos temas. Tengo varios casos con esto y es complicado, no es sencillo de revertir, hay mucho sufrimiento, es complejo, pero el punto de lo real, que es lo que estamos analizando, sí, hay una pequeña disociación, ¿no? Hay una pequeña disociación para pasar a lo que yo genero en mi escenario mental, generarlo como una verdad inamovible. Creo mi pensamiento, no creo de crearlo, sino de creer. Creo en él y después actúo en consecuencia. Y vos no me puedes decir a mí que eso no es así. Por eso te voy a obligar a usar el pronombre correspondiente. Y si no, va a haber todo un aparato legal que lo que va a hacer es castigarte con mucha plata en general. Bastante. Sí. Plata que claramente nosotros no tenemos, así que no estaríamos dentro de ese grupo. Eh,
Antes de pasar a la pregunta final, que son las más importantes, dos espacios publicitarios muy cortitos. El primero, vayan a ver por favor a mi canal Un Conserva Random, mi análisis filosófico en torno a los tres cerditos, que me inspiro principalmente, no todo se le he dado mi impronta, pero tomo mucho de esta obra, Psicoanálisis de los cuentos de hada, donde se muestra en los tres chanchitos como en los cuentos de hada, a diferencia de los mitos griegos, no solamente que hay esperanza, posibilidad de cambio y posibilidad de redención, sino que está operando también el principio de placer frente al principio de realidad. Entonces, en los tres cerditos se muestra cómo este principio de realidad termina siendo el que permite el paso evolutivo en la psiquis del niño hacia un adulto responsable que, siendo libre, que disfrutando de la vida, comprende lo que es la proyección hacia el mañana. Es una pequeño espacio publicitario hacia mi otro canal. Segundo espacio, profesor Pablo, ahora que tenemos más de 100 conectados, las redes para todo aquel padre o aquella persona que desee entrar en contacto con usted. Ok, Instagram, @PabloFCaruso, Caruso con una sola S. El canal de YouTube es Pablo Caruso Psicólogo. La página de internet es www.pablocaruso.online y el mail de contacto que siempre estoy chequeando, consultas @pablocaruso.online. Ahí me van a encontrar. Siempre respondo lo más rápido que puedo. A veces algún mensaje se pasa o lo que fuera por la vorágine del día, pero esas son las redes. Y si en todo caso no encuentran sus redes, los que me están siguiendo a mí, me escriben a mí, que yo les paso el contacto sin ningún problema. Pero es muy recomendable poder trabajar con alguien que no se quedó aislado en una determinada corriente, sino que también lo aborda desde la integridad de persona, que esto incluye la fe. Y digo, en un ambiente que lamentablemente, porque es una parte sustancial del hombre, su psiquis que se ha corrompido por estas injerencias propias de esta era, encontrar a psicólogos de buena fe es una joya en el océano. Profesor, espero que tengo que hablar. A mi gran amiga Laura Hernández, anímense a escribir sus comentarios también en los superchats. No, digo, estoy tratando de leer todo lo que me van pasando. Sound of Freedom, si Dios quiere, mañana o pasado mañana sale mi video en un conserva random, analizando la película. Fuerte, creo que va a ir desmonetizado, así que gracias a los que me apoyan en Patreon. Dice nuestro amigo Martín Lobrido, se puede entender que en algunos casos en que una persona haya sufrido violencia puede terminar teniendo un fanatismo, puede terminar teniendo muchas cosas. No sé, profesor, si quiere aclararnos algo acá. Una persona que padeció violencia en niños es muy complicado, lo digo porque trabajamos con niños que han sufrido abuso sexual infantil. El menor de los problemas si termina siendo un fanático de algo, les puedo asegurar. Sí, a ver, estaba intentando leer el chat. Yo estoy hablando, o sea, cuidando mucho los conceptos, sobre todo para Horacio, que no le tiré en el video, sabiendo que viene de desmonetizaciones y es complicado, tiene su segundo canal. Entonces trato de utilizar, que se entienda, ¿no? Pedagógicamente, pero no utilizar los conceptos por ahí más duros, ¿no? Acá ponen, disculpe doctor, pero es una patología que tiene tratamiento, no las dejan tratar. Sí, a ver, yo considero que aquellos que están con esta ruptura de la realidad, no sería para nada ningún tipo de orgullo el mes número 6 del año, sino sería otra cosa. O sea, yo no puedo estar orgulloso de tener un trastorno de ansiedad, que se entienda, ¿no? En realidad tengo que tratarlo si lo tuviese. A lo que vamos es, eh, estoy de acuerdo con lo que están poniendo, trato de ser lo más benévolo posible en las palabras para que se entienda y a la vez pueda Horacio sostener el video y no caiga, ¿no? La pregunta de la violencia, sí, claramente, cuando uno sufre violencia por una reactividad posterior o por la necesidad de elaboración y que quizás no se haya elaborado, lo que termina siendo es la proyección de esa violencia recibida a partir de una estructura y una causa aparentemente noble. Entonces, lo que esa violencia termina experimentándose y proyectándose y actuándose, pero con un marco que lo que hace es aceptarla, lo que hace es
darle luz verde para que pueda hacerse bajo una causa noble, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de fanatismos más extremos, por ejemplo. Voy a leer una pregunta también de Silvia Maldonado. Perdón, profesor, porque Silvia nos acompaña siempre, es muy cariñosa con su matrimonio, acompañándonos, pero no podía dejar pasar algo que nos explica Pablo Cardoso, y esto se los digo porque, miren, recién lo hablábamos con don Giancarlo en un vivo sobre Sauno Freedom. Estamos hablando de niños que han sido víctimas de abuso y de explotación, o sea, es realidades complejas si es que las hay. Y les comentaba de que se había viralizado en Twitter, yo creo que muchos lo vieron, un video donde un hombre es convocado a tomar un café. Él creyó que iba a estar con un niño de 12 años porque le había escrito en el chat que quería explorar su cuerpo. Parecía Foucault 2.0 esta conversación, y se encuentra con lo que sería el padre de esta potencial víctima con otros amigos que le dicen: vos encargate de llamar a la policía porque lo que estás haciendo está mal. O sea, yo no sé cómo que terminó vivo este presunto, no presunto, ya está comprobado si es real la filmación. Un degenerado, voy a cuidar la palabra también porque sé cómo está el canal. Pero en un momento en el alegato, no solamente que esta persona se defendía estableciendo que era un tipo de orientación sexual más, sino que él hace lo que yo critiqué en las ideas de Gloria Álvarez, diciendo: soy una víctima del sistema, dice, yo padecí abuso de niños. Y otra persona le dice: yo también. Y yo dije: esto es como Batman y el Guasón. Ambos pierden un ser querido, ambos sufren un gran trauma. Uno se encausa a ser un superhéroe y otro se encausa a justificarse en el daño hacia el otro. Y también siempre está por detrás la libertad. Dios eso nunca nos los quita. Nosotros podemos elegir un determinado dolor, cómo afrontarlo. De una manera estoica y ofrendando nuestro sufrimiento a los pies de la cruz para salvar a otros, o justificando: se me dio mal, devuelvo mal por mal. Digo, pero en última instancia todos tienen la capacidad de elegir. Esto quiero dejarlo porque no quiero que se note jamás que en algún momento hemos hecho una apología a justificar una determinada acción. Al contrario, y en eso creo que Pablo y yo coincidimos. Una persona que va a terapia y quiere cambiar está demostrando que tiene voluntad de decir: quiero una vida bien. Y por eso aliento que la gente haga terapia con Pablo, y esto lo digo en serio. Así que estén atentos a mi video. Luego, la pregunta de Silvia Maldonado, creo que es para usted, profesor. Este tema ya lo tocamos en un vivo anterior, no viene mal hoy día. ¿Qué pasa cuando ante esta problemática el terapeuta sugiere a los padres del paciente que padece bullying no insistir mucho con la religión? Yo creo que el profesor Pablo Caruso en este sentido es el que mejor sabe el tema. Me imagino que la problemática, estamos hablando de las cuestiones de género y esto. A ver, el insistir con la religión cuando se hace muy taxativamente o con demasiada intensidad, muchas veces lo que termina pasando, y esto desde la casuística, es que en el otro, en el receptor, se termina generando todavía muchísimo más una aversión hacia eso que me quieren transmitir de buena fe, porque realmente creo que es la verdad, porque lo que he recibido quiero compartirlo. Pero el otro, como en ese momento todavía no está preparado para, lo que termina haciendo es posicionarse más todavía en las ideas que tenía o en ese colectivo probablemente que esté sosteniéndolo. Entonces, no sirve de nada ir tan tajantemente en esos momentos, porque lo que hay que hacer es trabajar con el timing, es decir, bueno, a ver, esto hay que ir de a poco, hay que ir sembrando, hay que ir escuchando al otro qué es lo que tiene para decir, dónde está posicionado, ir de a poco, porque si se fogonea, se va a terminar quemando, o sea, va a ser todo lo contrario. Esto lo tengo en múltiples casos que me llegan de padres muy religiosos, los hijos que están haciendo un proceso de trabajo personal, y lo que terminan haciendo cuando les llevan tan fuertemente el tema de la religión, siendo yo un católico practicante, tengo la Virgen ahí atrás, etcétera, intento ser obviamente lo más coherente que puedo con todos los errores que uno tiene. ¿Qué pasa? Termina separándose todavía más. Entonces la intervención del terapeuta es para cuidar que esa fe en algún momento llegue y no termine rechazándose del todo, porque todavía por ahí en esa persona queda algún tipo de tierra fértil, ¿no?
queda, es como la palabra, ¿no? La que cae en tierra fértil, la que no cae en tierra, la que cae en roca. Bueno, ¿qué se puede sembrar? No siempre se va desde el envío apostólico o desde la evangelización a tocar ese corazón. A veces se necesita más tiempo y ver en qué momento esa persona está. Entonces, me parece que la intervención de ese terapeuta o de quien fuese es correcta siempre y cuando se tenga en cuenta el timing de, en este caso, el paciente, de esa persona, lo que está viviendo, para ver la posibilidad de apertura o cerrazón que tenga. No, si está muy cerrado y le metes más y encima lo rechaza, no quiero, y lo que va a hacer es, no quiero ver la religión en mi vida lo voy a querer ver. Esto pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Donde por ahí hay demasiada obligación y terminan rechazándolo a los 18 años, que no van más a misa, no fueron más a ningún lado, pero eso tampoco significa caer en el relativismo de hacer lo que quieras y si el domingo querés venir conmigo, venís, si no, no vengas. No, tiene que haber una estructura, pero también tiene que haber una escucha de ver qué es lo que el otro está transitando, porque muchas veces lo que sucede es que no se entiende o que, bueno, mis amiguitos, compañeros, la verdad que toman la religión como algo de viejos, bueno, muchas cosas que suceden. Entonces, me parece que hay que tener ese tipo de recados en este tiempo, ¿no? O con ese tipo de casos. Completamente. Completamente. Digo, cuidado porque lo digo ya siendo papá y lo digo de la experiencia de la paternidad. No es tan fácil como si se tratase de programar una computadora. No perdamos de vista nunca que los niños no dejan de ser seres libres, e incluso con una naturaleza caída, mal que nos duela a todos. Entonces, uno tiene que tener este punto de equilibrio. Hay un libro muy interesante que se llama La Madre Educadora. Digo porque tenemos que tener en cuenta este aspecto, ¿no? Nuestros hijos no dejan de ser seres libres. Está inscrito en su propia naturaleza. Entonces, a mí, a ver, hace poco, Mamela Fiallo vino a comer acá a mi casa, estábamos con mi esposa y vio a mis hijas, y le llamaba la atención, claro, estaban mi hija de 3 años, cuando es ella la que bendice la mesa, incluso la menor de 1 año, como ve que todos rezamos, ella también junta las manitos así. Claro, y hay un aprendizaje por repetición, etcétera. Claro, la imagen parecía que dice, oh, mirá qué bien educados que están y qué ordenados. Le digo, sí, estás viendo ahora lo que ha sido un proceso que desde que nació, paulatinamente, hubo que tolerar que a veces nos tiraba el plato de comida por la cabeza, que a veces no quiere comer con nosotros, que a veces la etapa de los 2 años, que es una etapa crucial de berrinches, y el profesor debe saber de esto más que el resto, digamos, tienen los 2 años una crisis porque no saben controlar las emociones y no te sirve de nada retar a un niño cuando está en un ataque de llanto. Tenés que esperar que se pase y después ponerte a la altura de un niño de 2 años a dialogar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que sentís? ¿Te sentís triste? Porque uno tiene que ayudar que el niño ponga en palabras lo que está sintiendo. Y es lo más difícil que hay. Al menos para mí como padre ha sido uno de los desafíos más grandes. Profesor, la última pregunta para no explotar más su tiempo y agradeciendo enormemente su presencia. No me gustaría irnos de acá solamente describiendo un problema, que hay una sociedad que se ha fanatizado con políticos, que hay una sociedad completamente separada de la realidad, incapaz de la autocrítica, incapaz de considerar que en otros también haya una participación en la verdad. Por eso me gustaría preguntarle a usted, ¿qué sería lo primero que le aconsejaría, que le diría, que le orientaría si estuviera frente a un joven o un grupo de jóvenes que se encuentran fanatizados por algún líder y creen que esa persona los va a llevar al paraíso venidero? Sea que se trate de un líder sectario de la nueva era, o sea que se trata de un líder político que le está garantizando la salvación del planeta. ¿Cómo respondería usted a esta persona que de repente pareciera que no encuentra su contacto con la realidad? Antes que nada, me alegró mucho una respuesta del chat. Nada, eso. Una respuesta que dieron recién. Em, a ver, quien está hablando en este momento, como en otros vivos hemos hablado, yo estuve bajo cierta distorsión
de la realidad, porque yo he estado en sectas, me he metido en en la nueva era, ni hablar, y he estado en grupos donde era un líder, donde he sido vegano en algún momento, o un intento de, bueno, todas, ¿no? Por lo tanto, conozco el paño desde adentro y además puedo estar hablando ahora más allá de la teoría porque pasé por ignorancia, básicamente. Entonces, lo primero que pasa es que entiendo por completo a ese joven. Ese joven lo que está viviendo es una crisis interior, que es ¿cuál es la definición de crisis? Bueno, la ruptura con algo anterior para ir hacia lo nuevo. El tema es que en la ruptura de lo anterior para ir hacia lo nuevo, en ese punto intermedio ahí es donde está la problemática, ¿no? Nosotros si estiramos como si estuviéramos editando un video, ahí vemos que hay muchísimos puntos de trabajo. Lo primero que diría es, ok, bien, vos tenés este líder o este fanatismo que estás siguiendo. Lo primero que le preguntaría es por qué. Bueno, ¿qué ves en esta persona? Porque ahí lo que vamos a encontrar es el juego de proyecciones. Yo veo en ese otro lo que en mí no veo o veo en ese otro lo que me gustaría ser. Entonces, empezamos a desadjuntar como si fuera un mail, ¿no? Que viene con el texto y viene con un archivo de Word. Lo que hacemos es desadjuntarlo, quitarlo, para ver qué es lo que se está poniendo en esta imagen. Bueno, ¿qué estás poniendo en esta imagen? Y por contraposición, ¿cuál es tu autoimagen? ¿Qué ves vos de vos mismo? Ah, si estás poniendo el poder afuera de alguien que te va a salvar es porque claramente el poder vos no lo tenés, el poder bien entendido, ¿no? Y corro la variable religiosa, no estoy hablando de Dios en este momento, hablo de lo natural. Te estás viendo vos como alguien que no puede. Uno de los puntos que me olvidé de decir antes del fanático es que tiene un basamento en la propia inseguridad, ¿no? Por eso ahora lo traigo, ¿no? Ese basamento en la propia inseguridad como formación, como reactividad, va a depositarse la confianza en un otro externo, en ese tercero que va a venir a hacer lo que yo no veo que puedo hacer, va a venir a hacer aquello de que aparentemente yo carezco. Entonces, estamos delante de este joven, ingresaría con estas preguntas, empezaría a desadjuntar, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué ves en este líder? ¿Qué es lo que qué es lo que estás viendo? ¿Qué no ves en vos? ¿Qué es lo que no estás viendo en vos? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Por qué esta persona sí pudo? ¿Por qué esta persona no pudo? Y empezar a tocar, obviamente, puntos de angustia de esa crisis que lo que hacen es hacer esta ruptura o esta distorsión con la realidad, obviamente con un análisis minucioso para ver si es patológico o no es patológico. La mayoría de los casos no es patológico, sino que ingresa este tipo de distorsiones por vulnerabilidad, por debilidad, por herida en general, por herida previa que lo que hace es decir, ok, bueno, si yo voy por este carril o me meto en este colectivo, no sé qué, voy a estar comprendido, variable afectiva, hay un otro que me mira, que me comprende, inconscientemente sería que me ama, ¿no? Entonces me meto aquí, es un grupo de pertenencia, sigo a un otro que es un Mesías Salvador y todos hablamos el mismo lenguaje, encontramos los enemigos y de ahí mi vida está realizada, levanto estas banderas. Cuando se cae todo eso, se pone de manifiesto la problemática que estaba por detrás, que en vez de verla y decir, ok, ¿qué me está pasando con esto, con mi vida hoy? Voy a hacer lo que hablé de la neurosis, ¿no? Esa evitación de la realidad, voy a salir, voy a agarrar, estoy en lo real, estoy en ese registro, pero la evito y me meto en esta realidad, entre comillas, paralela, sin ser patológica, sin haber una ruptura, sin haber delirio, sin haber alucinaciones, sin haber nada de eso, porque ahí voy a encontrar esa salvación, esa felicidad. Yo el otro día subía un video acerca de una chica que sufrió una detransición y ella hablaba que cuando estaba transicionando, ahí iba a encontrar la felicidad, ahí iba a encontrar la buena vida, ahí iba a salir de lo que estaba viviendo, que hablaba de una crisis emocional, una crisis existencial. Entonces, fíjense cómo en ese momento, por dudas y por todo lo que Google, ella decía que la apoyaba trayéndole todas las cuestiones trans, pero el punto cuál era, venía con una crisis. Entonces, a esta persona habría que sacarle todo esto, correrlo de la cancha un segundito, de las cuestiones políticas, etcétera, y decir, bueno, a ver qué te pasa a vos, qué te está pasando con tu vida hoy. Empezar a tirar de esos hilos para que la angustia devenga, para que devenga lo que tenga que devenir y trabajar en carne viva con esto. Y después, qué bueno, ¿te gusta ese espacio? Perfecto, anda a ese espacio, pero no como un fanático. ¿Te gusta, sos liberal, sos esto, sos conservador? Bueno, bárbaro, levanta la bandera que quieras, pero una bandera con pensamiento crítico, una bandera que pueda discernir lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y que puedas decir, ok, bueno, yo puedo seguir con mi vida y puedo tener la potestad
esta de caminarla de la mejor manera posible. Antes de terminar, invito a que se suscriban al canal del profesor Pablo Caruso. Gracias. Está publicado su perfil de Instagram en los comentarios. Ahora cuando termine el vivo lo puedo poner ya como comentario fijar, está en el chat. Dos detalles últimos antes de terminar. Respecto a ver, una cuestión rápida, porque como es anónimo me sirve. Me avisó uno de los chicos que trabaja conmigo, que me habían escrito a Facebook. Por favor, gente, no me escriban al Facebook, pues yo no lo manejo, yo no manejo Facebook. De hecho, no tengo TikTok y cada vez tengo menos redes sociales a propósito porque quiero dedicar más tiempo a la familia que el mundo de las redes. Hay gente que sí me maneja las redes a mí, entonces cualquier cosa, ellos están autorizados a pasar mi número de teléfono, contacten directamente conmigo, no va a haber ningún inconveniente. Eso por un lado. Segundo, muchas gracias, profesor. Esperamos tenerlo nuevamente. Nos han quedado muchos temas a tratar. Hay un tema que desde ya se lo digo por si lo quiere ir pensando para más adelante en algún momento, desde ya lo anticipo. Yo no sé si es que estoy más viejo, que me he vuelto más sensible, quizás la paternidad, quizás los años, que hace poco fue mi cumpleaños, no sé. Les cuento una pequeña historia y con esto parto para que les quede un mensajito chiquito y para que el profesor sepa cuál va a ser uno de los tópicos, que se vincula directamente a la inocencia de los niños, ¿no? Y esta psicología de los niños. No voy a dar nombres, pero tengo un gran maestro en la vida que está ayudando a un niño de la calle. Entonces, lo lleva a entrenar con nosotros, le enseña lo que es la disciplina en el arte marcial, le enseña lo que es la actitud del buen deportista, de lo que es la actitud del buen combatiente. Un chico que literalmente sale de la calle, es un chico que le dijo, vos vas al colegio, traes buenas notas, y yo te pago la cuota para que vengas a hacer con nosotros, te compramos el uniforme, pero estudia. Un chico que literalmente estaba en la calle cuidando autos, yo he caminado con él y te dice, cuidado que esa mujer, una prostituta, está viendo a quién le puede robar, quién se deje el auto sin alarma, o sea, mucha calle. Y nos contaba un día que él se baña, por ejemplo, en la casa de la abuela porque tiene una bañera grande, entonces la abuela cuando le avisan que se va a ir a bañar pone medio a calentar el agua con unas pavas, con una pava, va calentando la bañerita y él se sienta ahí, ese es mi momento, me pongo a bañar y estoy con mis juguetitos de plástico, los patitos, en su bañera, disfrutando en la humildad de su hogar, algo tan sencillo. Dice, ¿qué tiene que ver la historia? Con el vivo de hoy, absolutamente nada. Con el vivo que vendrá, absolutamente todo. Porque está siempre presente esta inocencia y esta bondad en los niños. Aún un niño criado en la calle, que ve lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad, todavía conservan esa inocencia, esa participación trascendental en el bien, todavía conservan ese espíritu tendiente a valorar lo que es realmente esencial en la vida. El amor a la familia. Este chico un día dice, ¿viste qué bien que lava el auto mi papá? Porque el padre también, el auto es muy buena gente, por cierto, ¿no? El hijo estaba contando orgulloso que el padre lavaba muy bien el auto. Para muchos es, che, tu papá está lavando autos, pero para el hijo era el superhéroe que el papá hacía un trabajo digno que le lavaba autos. Yo digo, no sé si no tiene nada que ver con el vivo, perdón, profe, pero quería compartir esto para nuestros seguidores porque tengo algunos alumnos acá, que un poco lo que hablábamos hace poco cuando hablamos de la metafísica y el bien, es esto, gente, ¿no? Metafísica del bien no es solamente esta idea de entender a Dios como sumo bien y Santo Tomás de Aquino, es en las cosas concretas del día a día. Un hijo que ve en el papá un superhéroe. Por eso quería hablar con usted, profe Pablo, si quiere más adelante, esta psicología del niño en esta relación padre-hijo, o sea, para un niño, el padre, aunque para muchos sea un simple cuidador de autos, es mi papá lava a la perfección el auto, ¿viste lo que hacen? Ese orgullo, esa relación. Y lo digo porque yo sé que hay muchos
que después andan diciendo que yo soy un zurdo, que anda romantizando la pobreza, que como todo católico, socialista, pseudo comunista, anda romantizando a los pobres. No, no estoy diciendo, a mí me encantaría que todos los niños tuviesen la misma condición que mis hijos, que tienen un plato de comida caliente, un techo propio y los padres unidos. O sea, a mí me encantaría que todos los niños estén así. No estoy romantizando la pobreza, estoy diciendo que aún en la pobreza y en la miseria que hay en la humanidad, subyace este bien. Tenemos que rescatar a los niños. Lo digo porque estoy trabajando con este tema ahora en mi próximo video. Tenemos que rescatar a los niños que están muy expuestos y está al alcance de cada uno ayudar aunque sea un niño. Por cada alma que se salva, yo creo que ya hemos hecho demasiado. Por un niño que lo queremos rescatar. Pero bueno, no sé si el profesor quiere algún día hacer un vivo especial sobre la psicología de los niños y este tema que para muchos es muy importante, cuidar la inocencia en un mundo tan corrompido. Cuando quieras, sí, 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 yo estoy siempre dispuesto, ¿no? Me llamás y lo armamos, sin drama. Bueno, listo. Nos vamos con esta hermosa frase. Dios los bendiga a todos. Tengan una hermosa semana. Martes, 4 de la tarde, vamos a estar en un vivo también hablando un poquito de historia y de la Iglesia Católica en los últimos años en América Latina, con una profesora de historia muy interesante, su teoría y sus tesis. Y veremos con qué venimos el domingo que viene. Sorpresa, sorpresa. Nos vemos, adiós.